Bienvenidos a la guía de Derecho Penal. En este video abordaremos las teorías absolutas de la pena. Comenzamos. Los primeros intentos positivistas que buscaron encontrar la legitimidad de la pena dieron lugar a las llamadas teorías absolutas de la pena. Estas teorías sostienen que la pena es un fin en sí mismo, hallan su justificación desligándose de otros fines o de fines ulteriores. Las penas no deben ser para beneficios de la sociedad. Son vestigios de la ley del talión. Es absoluta porque no se relaciona con otros aspectos sociales y solo intenta lograr el fin de justicia, ya que según los partidarios de esta teoría, el deber ser debe aplicarse por más que la sociedad tienda a no existir. Surgen históricamente como una revaloración del hombre, en la preocupación por la dignidad del condenado en contra de los abusos del antiguo régimen. Surge de los primeros revolucionarios burgueses y son propuestas por los penalistas de la Ilustración. Contradicen la concepción relativista de la pena que dominaba en la época, a la que Hegel criticaba, diciendo que se trataba al condenado como un perro con un palo, en lugar de respetar su honor y su libertad, y Kant, que criticaba la utilización del hombre para la consecución de otros fines. Las características generales que comparten las teorías absolutas son las siguientes. La pena es con miras al pasado. Es de carácter netamente retributivo. A la culpabilidad del autor se le retribuye con el mal de la pena. Su fin máximo es el valor justicia. Ninguna culpabilidad puede estar exenta de pena. La pena es un fin en sí mismo, no busca otras consecuencias sociales. Busca la revalorización del hombre, que no puede ser un instrumento para otros fines. No atienden la suerte que puedan correr los delincuentes, como resocializar o dar ejemplos. Los máximos exponentes de estas teorías son los filósofos alemanes Hegel y Kant. Para Kant, la ley y por lo tanto la pena es un imperativo categórico, es decir, que no está sujeta a condición alguna. La pena no debe buscar obtener consecuencias sobre el criminal ni sobre la sociedad, porque el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un instrumento, pues sería como tratarlo como un objeto que podría ser regulado por los derechos reales. La pena se impone por el simple hecho de que la persona ha delinquido. El ejemplo de la isla, propuesto por Kant, es bastante ilustrativo. Este dice: aun cuando se disolviera la sociedad civil, con el consentimiento de todos sus miembros, antes tendría que ser ejecutado hasta el último asesino que se encuentre en la cárcel, para que cada cual reciba lo que merecen sus actos y el homicidio no recaiga sobre el pueblo que no ha exigido este castigo. Para Hegel, la pena tiene un fundamento lógico dialéctico. Cuando el delincuente, con su conducta niega el derecho, a esa negación se le opone la negación del delito, mediante la pena, conformando así la tesis, negación de la norma, la antítesis, negación del delito, y la síntesis, imposición de la pena. Con esto se restablece el ordenamiento jurídico. Estas teorías han recibido muchas críticas formuladas a través de la historia que explican su progresiva decadencia, que se pone de manifiesto en virtud de que la misma ha sido abandonada por la mayoría de la doctrina penal, al menos en su perfil ortodoxo de concepción absoluta. Veremos algunas críticas. Críticas a la concepción metafísica. La búsqueda del valor justicia es meramente de perfil metafísico, que sería equivalente o aceptable en un estado monárquico que encuentra legitimidad política en manifestaciones divinas. Críticas en relación al fundamento y límite del ius puniendi. Esta teoría fundamenta el para qué del castigo, pero no explica cuándo el Estado debe hacerlo. No fija un límite en cuanto al contenido de la potestad penal estatal. Presupone la necesidad de la pena cuando en realidad debiera tratar de justificar. Llevada al extremo, concluiría
en que debe castigarse al delincuente, aunque ello no resulte necesario en el caso concreto. Se debe buscar con anterioridad la legitimación de la pena y no suponer lo que internamente pueda percibir el delincuente. También se critica que no tiene relación con la legislación actual, llevado a su máxima expresión, los institutos de prescripción, libertad condicional, condena condicional o suspensión del juicio a prueba no tendrían justificación en tanto suponen renuncias a la pena conforme al grado de culpabilidad por razones útiles al ejercicio del poder. Críticas por la imposibilidad de verificar el libre albedrío. Estas teorías presuponen el libre albedrío o libertad de voluntad, por lo cual se sostiene que es irracional fundamentar el derecho del Estado a imponer penas en la existencia de una culpabilidad basada en él, debido a que la libertad de voluntad del autor no es empíricamente demostrable. Crítica a la retribución del pago del mal con el mal. La racionalización de la venganza. El pago o la devolución de un mal corresponde al arraigado impulso de venganza humano. La afirmación de que con la pena se ejerce una retribución fáctica solamente puede demostrarse en la medida que ella impide los actos de justicia por propia mano. Se entiende que el criterio retributivo no puede ser absoluto debido a que resulta evidente que no toda culpabilidad debe ser castigada, ya que la pena, en el caso concreto, puede producir efectos contraproducentes. La idea de retribución compensadora es vulnerable debido a que la pena no borra el mal causado por el delito, sino que en realidad añade un segundo mal. La noción de abandonar al sujeto bajo el concepto de no instrumentación no se corresponde con la realidad, pues si existe corresponsabilidad de la sociedad en los delitos, el Estado debe proveer de herramientas que le permitan desligarse de los factores que pudieron haberlo inducido a cometer el ilícito. Con esto finalizamos el video, nos vemos en la próxima. Saludos.